las posibilidades de que las cosas salgan bien se incrementan, y aparte de eso es propio de la conducta de la persona, del buen musulmán por supuesto, y de la persona inteligente, el saber consensuar las cosas o el saber hablar las cosas, no hacerlo todo a su manera, ¿no? De forma exclusiva. Hay dos pasajes del Corán que tratan este tema, que se llama shura, consejo o consulta, solemos traducirlo. Uno de ellos está hablando en general de las cuestiones de la vida, y otro está hablando más concretamente del liderazgo, ¿vale? De la persona, en este caso el profeta ﷺ, que hace del líder, y Dios le da una serie de cualidades que debe tener la persona que está haciendo de líder, especialmente en momentos difíciles. Y una de ellas es esto, ¿no? Lo de la consulta, saber consultar las cosas con los demás. Entonces vamos a echar un vistazo muy breve a estos dos pasajes. El primero de ellos está en Surat al-Shura, naturalmente, el Sura de la consulta, que es el Sura 42, y habla en términos generales de saber poner la vida en perspectiva, ¿vale? Es decir, saber dar prioridad a las cosas grandes por encima de las cosas pequeñas. Dios empieza este pasaje diciendo فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Cualquier cosa que se os haya dado es una herramienta o una utilidad de la vida del mundo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? También se podría traducir como que es una herramienta para disfrutar temporalmente de la vida del mundo. Es decir, las cosas que tú tienes en la vida no son metas, son medios hacia una meta, ¿vale? Eso es simplemente lo que significa. Si tú sufres, yo que sé, la pérdida de un vehículo, o tu vehículo se daña, o algún objeto tuyo se daña, o pierdes algo material o económico, esa cosa no era una meta, ¿vale? Era una utilidad. Eso es básicamente lo que Dios te está diciendo. Era algo que te servía para conseguir un bien posterior, pero lo que has perdido no deja de ser eso, simplemente una herramienta y no el fin, ¿vale? Entonces, cuando sabes poner las cosas en perspectiva, en cierto modo eso te ayuda a, podríamos decir, disfrutar de la vida de una mejor forma, ¿vale? Porque entiendes, a medida que vas perdiendo cosas pequeñas o te van pasando cosas, entiendes que eso no es el todo, no es la meta, ¿vale? Dios añade وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى, y aquello que hay junto a Dios es mejor y más duradero, es decir, es mejor en calidad y es más duradero, no se termina, ¿vale? En otras palabras, las cosas que tú tienes en este mundo son de una calidad limitada, y aparte de eso duran durante un tiempo limitado, no duran demasiado tiempo, ¿vale? Cuando tú entiendes esa realidad, puedes, como hemos dicho, disfrutar de la vida de este mundo y a la vez mantener las cosas en perspectiva, ¿vale? Es decir, yo tengo algo provisional, lo disfruto, le saco ventaja, pero ya estoy preparado para saber que esto se va a ir, ¿vale? Y Dios dice, lo que hay junto a Dios es mejor y más duradero, لِلَّذِينَ آمَنُوا, para aquellas personas que han llegado a creer, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, y que se apoyan en su Señor o que confían en su Señor, ¿vale? Fijaos que este es uno de esos muchos pasajes en los que Dios vincula el imán, la verdadera convicción o la verdadera creencia, con el tawakkul, la confianza en Dios. De hecho, bueno, muchos libros clásicos se trata de espiritualidad islámica, se trata junto el tawhid y el tawakkul, es decir, el aceptar la realidad de que hay un Dios único y la confianza en Dios, ¿vale? O el apoyo en Dios. ¿Por qué? Porque lo segundo es la consecuencia de lo primero. Si yo acepto que todo lo que existe está bajo el control de un Dios, bueno, automáticamente sigue que Él tiene control sobre todo, y por tanto, si yo sé que Él es sabio, entiendo que todo está en buenas manos, ¿vale? Si no hay un apoyo en Dios o una confianza en Dios palpable, es porque el tawhid falla en algo, ¿vale? Esto no es una crítica, sino que es simplemente un diagnóstico. Ocurre a veces que tú dices, vale, sí, yo creo en Dios, pero no confío plenamente en Dios, ¿vale? Pero realmente lo segundo sería una consecuencia de lo primero, ¿no? O lo primero, una verdadera creencia en Dios busca cultivar esa actitud de confianza. Luego Dios sigue describiendo a estas personas y dice, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ, son las personas que
abandonan las grandes faltas, los grandes pecados, wal fawahish, y las indecencias, ¿vale? En primer lugar, que se mencionen los pecados grandes ya incluye las indecencias, ¿vale? Que se mencionen las indecencias aparte es una forma de subrayarlas, ¿vale? Es decir, son personas que evitan las faltas mayores, especialmente las indecencias, que son especialmente peligrosas, y se menciona en plural, por cierto. No es indecencia, sino indecencias. Es decir, hay muchas categorías, muchos tipos de cosas que son indecentes, ¿no? Y, claro, fijaos que Dios nos ha hablado de la gente que se apoya en Dios y luego son personas que abandonan las faltas mayores. En cierto modo, cuando tú confías en Dios, entiendes que es mejor para ti abandonar, por ejemplo, el uso de estupefacientes, ¿vale? Incluso si las personas que te rodean tratan de decirte, venga, que no es para tanto. Abandonas, por ejemplo, determinadas conductas fuera del matrimonio, y eso tú lo haces en cierto modo confiando en que a largo plazo es mejor abstenerte de algunas cosas y evitar consecuencias, ¿vale? A largo plazo. Esa es un poco la forma de ser de la persona que pone las cosas, la vida en general, en perspectiva, ¿vale? Y luego Dios continúa describiendo a estas personas y dice: وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Son personas que cuando entran en cólera o entran en ira, perdonan, ¿vale? Y casi siempre, en la mayoría de pasajes donde se hace una descripción exhaustiva de los creyentes, aparece esto, aparece algo relacionado con el control o la gestión de las emociones, ¿vale? Lo habréis visto en muchos de los pasajes que he comentado, para, en cierto modo, listar las características del verdadero creyente, aparece esto, ¿vale? Aparece este tema, el tema de saber controlar tu ira. Fijaos, y saber perdonar a la gente. Fijaos que este sura ha empezado hablando de la gente que pone las cosas en perspectiva, de la gente que entiende que todo lo que tienes no deja de ser una utilidad temporal en la vida de este mundo. Cuando tú tienes esa actitud, técnicamente, ya no te enfadas tanto por las cosas pequeñas, ¿vale? Y pasas por alto los pequeños errores de las personas. De hecho, cuando, por ejemplo, una persona fallece, y tú recuerdas, es una persona cercana, tú recuerdas pues algunas de las cosas que pudo hacer o decir y que te ofendieron mucho, ahora lo piensas y dices, pues menuda tontería, en el fondo era una tontería, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que en ese momento no lo estás viendo en perspectiva, pasa el futuro, la gente se va, entonces te das cuenta de lo efímero que es todo, y entonces es cuando dices, pero si era una tontería, todas esas cosas pequeñas eran tonterías, ¿no? Entonces, fijaos, Dios está hablando de la persona que pone las cosas en perspectiva, y ahora nos dice que es alguien que cuando algo le enfada, aprende a perdonar, ¿vale? ¿Por qué? Precisamente porque ha puesto las cosas en perspectiva. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ, y son las personas que han respondido a su Señor وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, y establecen la oración, ¿vale? Es decir, cuando les llega esta verdad, ellos responden, y lo primero que hacen es establecer la oración, ¿no? Establecer su relación con Dios. Y la siguiente descripción que Dios hace es وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, y sus cuestiones se dirigen en base a la consulta mutua, si lo quieres decir así. Realmente Dios no dice que sus cuestiones se dirigen en base a la consulta, Dios dice que sus cuestiones son consulta. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, ¿vale? Esto es una forma de subrayarlo mucho, es decir, la esencia, digamos, de la forma en la que gestionan sus cuestiones es que se hace en grupo, que se hace consultando, ¿vale? No hace uno las cosas a su manera. Y claro, esto es un versículo general, aquí está hablando de cuestiones familiares, por ejemplo. Yo para tomar decisiones en mi casa las tengo que consensuar, ¿no? Por ejemplo, con mi mujer, o viceversa. Para tomar decisiones en el trabajo las tengo que consensuar con mis compañeros, ¿no? Para tomar decisiones, yo qué sé, a nivel político, es importante que nos reunamos y las decidamos en grupo, ¿no? Estas cosas, hacer las cosas en grupo, uno de los beneficios que contiene es que las probabilidades de acertar son mayores, porque 4 ojos ven más que 2. Pero además de eso se crea un clima, ¿vale? Cuando tú estás haciendo las cosas en grupo, el clima es muy diferente a cuando tú haces las cosas a tu manera y luego fuerzas a los demás a seguirlo, ¿no? Por tanto, esto
es un aspecto general de la vida. No está hablando ahora de nada en concreto, sino de la vida en general, ¿vale? Dirigen sus cuestiones, o la esencia de sus cuestiones es la consulta. El hecho de que hacen las cosas en grupo. Y es muy interesante porque esto es una lista de cualidades de la gente que pone la vida en perspectiva y realmente se apoya en Dios. Y esta es una de esas cualidades, ¿vale? Saber hacer las cosas de manera consensuada o consultar, a través de la consulta. Y luego Dios prosigue, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, y parte de lo que les hemos dado, ellos lo gastan, ¿vale? Lo gastan en los demás, dan caridad, dan parte de su tiempo en ayudar a los demás, etcétera, etcétera. Fijaos que esta característica, también está relacionada con poner las cosas en perspectiva y controlarse. Si yo soy una persona que sabe controlar su ego, o en cierto modo no quiere toda la autoridad para sí mismo, voy a aprender a consensuar las cosas. Si yo soy una persona que tiene autocontrol y pone las cosas en perspectiva, parte de lo que yo tengo lo puedo dar a los demás, ¿vale? Porque entiendo que no es más que una utilidad provisional que Dios me ha dado a mí, y hay una parte de esta que yo voy a destinar a ayudar a personas pues, que están necesitadas, ¿no? O sea, todas las características que Dios menciona siguen, son parte de la persona que ha aprendido a poner las cosas en perspectiva, ¿vale? Y una de esas características es saber consultar, saber no hacer las cosas como si tú fueras la única autoridad que existe. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ, dice Dios, son personas que cuando son víctimas de una tiranía o de una injusticia, هُمْ يَنْتَصِرُونَ, saben defenderse, ¿vale? Claro, si os fijáis, se nos está hablando de perdonar. Son personas que cuando se enfadan, perdonan. Pero ahora se nos dice que cuando eres víctima de tiranía, te defiendes. Son dos cosas diferentes, de hecho, ¿vale? Cuando a mí alguien en el transcurso del día o de mi día a día, alguien me toca las narices, y yo puedo a esa persona perdonarle, ¿vale? Pero cuando un grupo o un colectivo está siendo oprimido, estamos hablando ahora del grupo, entonces tenemos derecho a acabar con esa injusticia, ¿vale? Sea como sea el método a seguir en cada caso, pero en grupo, cuando se nos está maltratando o estamos siendo víctimas de una injusticia, en ese caso sabemos defendernos, ¿vale? Es decir, el autocontrol y el poner las cosas en perspectiva no quita que dejes que un colectivo al cual tú perteneces sea aplastado, ¿no? O sea maltratado. Por tanto, estas son esas características de las que Dios está hablando para la persona que pone las cosas en perspectiva, en términos generales. Pero también en el caso de la persona que es el líder, por ejemplo, la persona que manda, esa persona es especialmente importante que manifieste estas cualidades. Es decir, que sepa perdonar, que sepa pasar por alto, que sepa no perder los papeles y que sepa consultar las cosas, ¿no? Este versículo que os voy a leer ahora está en el Sura 3, Sura Al-Imran, habla del liderazgo, bueno, más o menos, en relación al profeta Muhammad, y menciona como las principales características a tener el Rahma, que incluye misericordia, compasión, empatía. Luego habla del perdón, de saber perdonar a la gente, de preocuparte sinceramente por las demás personas y de saber consultar las cosas, ¿vale? Estas son entre las principales características de alguien que tiene la capacidad para liderar, ¿vale? Este versículo es interesante porque fue revelado después de la batalla de Uhud, ¿vale? Lo que ocurrió en la batalla de Uhud es que el profeta asignó unas posiciones, ¿vale? Y un grupo de personas tenían que guardar una posición, arqueros si no me equivoco, y cuando estas personas vieron que la batalla ya estaba ganada por parte de los musulmanes, abandonaron sus posiciones, ¿vale? Y eso permitió al enemigo hacer un contraataque y fulminar a los musulmanes, y murieron muchas personas, así 70 aproximadamente compañeros del profeta cayeron en esta batalla. Murió Hamza, el tío del profeta, alayhi salam. En esta batalla, además, los quraishíes se cebaron de forma especial, mutilaron los cuerpos e hicieron barbaridades, ¿vale? De hecho, cuando los musulmanes vieron esto, algunos de ellos dijeron, en la próxima batalla nosotros vamos a hacer algo que nunca antes se ha visto, ¿vale? Es decir, con sed de hacer justicia. Y entonces fue revelada la prohibición de mutilar.
de mutilar y de hacer estas cosas, ¿no? Es decir, Dios dijo, no, vosotros tenéis unos límites morales. Entonces, este versículo fue revelado en ese contexto. Algunos de los compañeros del profeta, en cierto modo, ﷺ, desobedecieron la orden. Y como consecuencia de eso ocurrió algo que fue una calamidad, ¿vale? Entonces ahora el profeta ﷺ es el líder de una comunidad en la cual una serie de personas pues, han cometido un error muy grande que ha costado vidas. Claro, ¿cuál es la vía a tomar? Enfadarse, castigarles, ajusticiarles. Fijaos lo que dice Dios. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ es gracias a una misericordia de Dios, gracias a una compasión por parte de Dios, لِنْتَ لَهُمْ, que tú, refiriéndose al profeta Muhammad, fuiste suave con ellos. Es decir, la respuesta del profeta es, estamos todos en cierto modo traumatizados por esta situación y lo que voy a intentar hacer es apaciguar ese trauma a través de una conducta suave, ¿no? Noble, si lo quieres decir así. Y Dios aquí está ensalzando o alabando ese comportamiento, alabando esa conducta. Es gracias a Dios, gracias a la misericordia de Dios que tú has sido suave con ellos. Ahora se menciona la misericordia de Dios como causa de que el profeta aquí ﷺ haya sido misericordioso, ¿vale? O sea, esto va de misericordia. Claro, el profeta ¿qué hizo? ﷺ, ser suave con ellos. ¿Y esto qué es lo que indica? Que en realidad, si tú estás en una posición de liderazgo, no tienes que actuar siempre como un robot o hacer las cosas de forma matemática. En muchos casos, lo que es realmente importante y lo que va a provocar un cambio es las emociones, es decir, conectar emocionalmente con las personas, ¿vale? En este caso, pues a través de la empatía o de tratar bien a unas personas que sabes que están en una condición complicada. Y de hecho Dios añade, "Walau kunta faddan", y si hubiera sido severo, si hubiera sido duro, ghalid al-qalb, rígido de corazón, claro, bueno, Dios añade, "lanfaddu min hawlik", ellos se hubieran alejado de alrededor tuyo, ¿no? ¿Qué quiere decir si hubiera sido severo? Si les hubieras hablado mal, ¿vale? Si te hubieras quejado excesivamente de lo que hacen. Por ejemplo, si tú tienes un jefe, o estás en un proyecto en la mezquita y hay un líder o un imam, lo que sea, y esa persona es ruda cuando habla, estáis haciendo esto mal, no sabéis hacer esto, no os organizáis bien, progresivamente la gente dirá, yo no quiero estar al lado de esta persona, porque lo que está haciendo esa persona es tratarnos a patadas, ¿vale? Si tú haces eso, Dios dice, si hubieras sido severo y rígido de corazón, es decir, rígido de corazón, que te da igual si les duele, ¿vale? Que no tienes ninguna empatía por sus sentimientos, básicamente eso es lo que significa. Si hubieras sido duro en el trato y rígido, es decir, insensible ante las emociones de los demás, la gente se hubiera dispersado de tu alrededor. Claro, lo importante aquí es que el profeta ﷺ, bueno, su mensaje es la verdad, quiero decir, técnicamente, si el mensaje que yo traigo es la verdad, eso debería atraer a la gente, ¿no? Dios está diciendo, no es ese el único criterio. Independientemente del mensaje que tú estés trayendo, si tu comportamiento es complicado, la gente se va a ir. Si tu comportamiento es insensible de cara a los demás y utilizas malas palabras o malas formas, la gente se va a dispersar. Incluso si tu mensaje es el Corán, ¿no? Que el Corán es la palabra de Dios y es milagrosa, ¿no? Incluso en este caso, si tu comportamiento es emocionalmente perturbador, la gente se va a ir, porque las personas funcionamos así, ¿vale? Emociones. Entonces, fa'fu anhum, dice Dios. Por tanto, sé indulgente con ellos. Es decir, cuando la gente se equivoca, tú pasa por alto. Esto es relativo, ¿vale? Es decir, hay cosas que naturalmente tú necesitas señalar, ¿no? Pero una vez ya lo has señalado y has corregido el error, pasa página, ¿vale? No estés toda la vida ahora repitiendo, hiciste esto mal, nos destruiste, nunca vamos a hacer lo mismo, porque eso lo único que va a hacer es destruir el ambiente. Por tanto, Dios dice, sé indulgente con ellos, es decir, bueno, en cierto modo, tú eres el líder, pero aún así, tienes que ser humilde de cara a las personas y seguir reconociendo sus potenciales, es decir, las personas que se han equivocado, no por eso se convierten en seres
totalmente inválidos e imperfectos, también siguen teniendo un buen potencial, ¿vale? Tú reconoces eso y a través de esta empatía lo que harás es sacarlo, ¿vale? Ellos sacarán esas buenas cualidades. Si tú solo les estás recordando lo malos que son, lo mal que lo han hecho, entonces no van a sacar eso y no van a querer sacarlo junto a ti. Luego Dios añade "wastaghfir lahum", y pide perdón por ellos. O sea, son dos cosas diferentes. Tú perdónales, o sé indulgente con ellos, pasa por alto su error, pero luego pide perdón por ellos, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú pides perdón es técnicamente porque te preocupa el bienestar de la otra persona, ¿vale? En otras palabras, aquí se invita al profeta alayhi salatu wassalam a preocuparse sinceramente por las demás personas, ¿vale? O sea, no solo tú perdónales, sino que cuando tú, en tu privacidad, de cara a Dios, pide perdón por ellos, ¿vale? Esto fomenta en ti la preocupación por esas personas, ¿vale? Y es una señal de integridad, es una señal de honestidad, ¿vale? Me preocupo sinceramente por esas personas y pido perdón por ellas. No es solo que en la cara yo les diga, te perdono, ¿vale? Paso por alto lo que has hecho. No es solo mi actitud de cara a ellos, sino mi actitud interior. Yo pido perdón por ellos, ¿vale? Por eso Dios dice, sé indulgente con ellos, tú, y luego pide perdón por ellos, ¿vale? Wastaghfir lahum. Y finalmente Dios dice, bueno, washawirhum fil amr, perdón, y consúltales, es decir, toma las decisiones junto a ellos en las diferentes cuestiones, ¿no? La cuestión que os preocupe, consulta con ellos, ¿vale? Esto es casi como una paradoja. Estamos hablando de personas pues, que han cometido un error que nos ha salido caro, ¿y qué dice Dios? Sé bueno con ellos, no te pases, y de esta forma sacarás lo bueno que hay dentro de ellos y consúltales las cosas. A esta gente han cometido un error, ¿vale? ¿Y qué me dice Dios? Consúltales. O sea, ¿qué intenta crear qué clima intenta crear esto? Si yo soy el líder, y aquí hay unas personas que se han equivocado, y yo en cierto modo al día siguiente, o pasados un par de días, me siento con ellos, a tomar las decisiones con ellos, eso es una forma de decir que los errores que hayamos cometido atrás quedan borrados, por supuesto, pero además de eso, sigo confiando en vuestro potencial, ¿vale? Es decir, vuestras buenas cualidades, el hecho de que hayáis cometido un error, no quita que sigáis teniendo esas buenas cualidades, ¿vale? Esto es casi como una paradoja, ¿no? Si una persona se equivoca, ¿tú qué haces? ¿Le maltratas? No, lo que haces es acercarle, ¿vale? Eso es claramente lo que se está diciendo aquí. Estas personas que han cometido un error, que ha sido un error grande y ha costado vidas, ¿vale? Una vez el grupo, la comunidad reconoce su error e intenta enmendarlo, ya no aporta ningún beneficio estar eternamente recordando ese error, ¿no? O mantener unas emociones amargas, ¿no? Siempre en base a ese error o siempre recordando ese error. Entonces Dios dice aquí, ahora, cuando tú ya has sido indulgente, has pasado por alto y además has pedido perdón a Dios por ellos, es decir, con sinceridad interior, ahora lo que tienes que hacer es consultar las cosas con ellos, ¿vale? Y, por ejemplo, por dar un ejemplo, muchas veces una persona pues que está más motivada religiosamente, tienes a un familiar o tienes a un conocido que tiene más dudas, que tiene el imán bajo, tiene la convicción baja, y en muchos casos la postura que adoptamos es la de recriminarle, decirle ¿por qué no tienes el imán más alto? ¿Por qué no estás rezando más? ¿Por qué no sé qué? Claro, eso es precisamente el tener el corazón rígido, es decir, no estás sabiendo entender la posición de la otra persona y que vas a provocar que la otra persona se vaya corriendo, ¿vale? Como ya mencionamos en otra charla, cuando el profeta alayhi salatu wassalam recibió a personas que le plantearon, estamos teniendo algunas preguntas incómodas o dudas, el profeta, fijaos, alayhi salatu wassalam les respondió, فَذَاكَ سَرِيحُ الْإِيمَانِ, ese es el verdadero imán. El hecho de que tengas dudas y te incomodan es una buena señal. Y el hecho de que hagas preguntas o tengas preguntas es una señal de que eres un individuo pensante, ¿vale? Quiero decir, el profeta que hizo, decirle astaghfirullah, esto es del demonio. No, lo que hizo el profeta es acercarle, ¿vale? No alejarle, ni hacerle sentirse como un impuro, sino acercarle, ¿vale? Y a veces cuando la gente no está... cuando tú, por ejemplo, estás por delante de otra persona en algo, por ejemplo, en tu religiosidad,
lo que tienes que hacer es que la persona participe contigo en cosas, ¿vale? Por ejemplo, acudir a charlas, o yo que sé, hacer cosas, o incluso cosas no directamente religiosas. Pero a través de esa participación, él está formando parte, ¿vale? De esto, inconscientemente, pues eso le genera un bienestar de cara, por ejemplo, al din. Cuando tú le traes y le dices, venga, ayúdanos, vamos a hacer alguna actividad, ayúdanos a montar, yo que sé, algo relacionado con el din, esa persona participa. O sea, tú lo que haces no es alejarle porque no es perfecto, sino incorporarle, ¿vale? El hecho de consultar a la gente es una forma también de darles crédito, de decir, reconozco que podéis aportar algo bueno, ¿vale? Tú sabes, tú tienes una especialización o tienes más conocimiento sobre un tema. La otra persona tiene más conocimiento sobre otro tema y la otra persona sobre otro tema. Si trabajamos juntos, podemos desarrollar mejor los problemas que tengamos de cara al futuro, ¿vale? Esa es una de las cosas importantes de saber consultar, ¿vale? Cuando tú lo quieres hacer tú solo todo, obviamente tus capacidades son limitadas. Lo que estás haciendo es limitar el resultado final, ¿vale? Simplemente porque tú quieres liderarlo todo, ¿vale? Y una de las cosas muy interesantes, hablando de poner las cosas en perspectiva y de saber perdonar, es que la persona que consulta, y se supone que nuestras cuestiones las tenemos que dirigir a través de consulta, claro, sabe en cierto modo amoldarse o a aprender a lidiar con diferentes personalidades. Una de las formas de trabajar en grupo, o una de las cosas que tiene trabajar en grupo, es precisamente el hecho de que la gente tiene personalidades muy diferentes, ¿vale? Y ese es el reto. En cierto modo es un poco un fracaso cuando iniciamos un proyecto y no conseguimos tirar adelante porque yo no acepto que el otro tenga más carácter que yo, o yo no acabo de estar de acuerdo con sus puntos de vista, que en cierto modo esto es el reto de saber hacer las cosas juntos, ¿vale? De saber adaptarse a diferentes tipos de personas, porque la realidad es así. No hay liderazgo posible si no sabes adaptarte a diferentes tipos de personalidad. Y esto forma parte de la persona que pone las cosas en perspectiva, de la persona que sabe hasta cierto punto controlarse, perdonar cuando los demás cometen errores, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que una de las cosas más importantes aquí es el hecho de que se reparte el poder, ¿vale? Cuando las personas, nos guste o no, el poder nos convierte, aquí no estoy hablando del profeta alayhi salatu wassalam, pero de cara a la humanidad en general, el poder nos corrompe, y esa es una realidad. Entonces, cuando Dios establece esta norma, incluso el profeta alayhi salatu wassalam, que él recibe revelación, él no tiene ninguna necesidad de consultar nada, Dios está diciendo incluso tú consulta, ¿vale? Es decir, las demás personas, si tú consultas, imagínate las demás personas lo que tienen que consultar, porque son más falibles, ¿no? Si lo quieres decir así. Entonces, fijaos, el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, a lo largo de su biografía, él consultaba las cosas. Él no decía, yo soy el profeta. Yo conozco todas las estrategias, por ejemplo, de batalla, y lo hago todo a la perfección. Vemos, por ejemplo, que algunos de sus compañeros le transmitieron cuál es la mejor forma, por ejemplo, de actuar en una batalla, ¿no? O de organizarse. Por el caso de Salman el Persa, el hecho de hacer un foso alrededor de la ciudad, ¿no? Todas estas cosas, ves que en la biografía del profeta, las cosas no se desarrollan solo como consecuencia de sus decisiones, sino que él lo está haciendo todo de forma consensuada, lo está haciendo todo en grupo, ¿vale? Por ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos en la biografía del profeta, ¿no? Pero esto forma parte del hecho de beneficiarte de las aptitudes de los demás, ¿vale? Y nosotros, cuando estamos en posiciones de liderazgo, si intentamos concentrar todo el poder en nuestras manos, terminamos siendo corruptos, ¿vale? Y no es de extrañar que en los grupos o colectivos o sociedades donde se concentra el poder hay más corrupción, porque es inevitable. Se necesita que haya muchas personas, en cierto modo, controlando o vigilando, repartiendo ese poder, ¿vale? Eso es una cosa muy importante, ¿vale? Y luego Dios dice, فَإِذَا عَزَمْتَ, y cuando ya hayas decidido, es decir, tenéis una cuestión que os preocupa, hacedlo de forma consensuada o a través de la consulta. Y ahora Dios se dirige al profeta, que es el líder en este caso. El líder de una comunidad que, como decimos, ha cometido un error, y ha sido un error grave. Dios dice, فَإِذَا عَزَمْتَ, cuando ya hayas decidido,
¿Y esto qué indica, de nuevo? Que una de las grandes características es que tú planeas las cosas, ¿vale? Y luego decides. No haces las cosas de forma arbitraria. Parte del éxito de los proyectos se debe a que las cosas han sido planeadas. Y han sido planeadas en grupo. Pero ahora Dios se dirige al profeta y dice, cuando tomes la decisión final, alayhi wassalam, porque él es el líder, pero a este líder se le ha pedido que consulte antes de tomar la decisión, ¿vale? Cuando tú tomes esa decisión, esa determinación, y la determinación es otro de estos aspectos, precisamente, el no ser siempre volátil, ¿no? Emocionalmente, ahora no sé si sí, ahora no sé si no sé si hacerlo, no sé si... Es decir, cuando se toma una decisión en grupo, se tira para adelante, ¿vale? Hay gente, por ejemplo, con la que empiezas a hacer proyectos, y lo que ocurre es que hay gente que es muy de ideas, de empezar proyectos, pero luego nunca los acaba, ¿vale? Y ese es un problema a la hora de hacer que las cosas tiren adelante. Por tanto, cuando tomes la decisión y la determinación, después de haber llevado a cabo esta consulta y de haber actuado de forma empática hacia el resto del grupo, y lo que tiene esto es que la decisión final que tú vayas a tomar no necesariamente le va a gustar a todo el mundo, ¿vale? Si somos 20 personas y tomamos una decisión, luego el líder o los jueces o lo que sea tendrán que tomar la decisión final. Y esa decisión final no va a gustar a las 20 personas, ¿vale? No hay una forma de agradar a todos, pero sí que hay una forma de consultar e intentar hacerlo de la forma más consensuada posible. Cuando hayas tomado esa decisión y esa determinación, fatawakkal ala Allah, dice Dios, entonces confía en Dios, ¿vale? Fijaos que muchas veces tenemos la idea de que yo voy a rezar o voy a pedir a Dios para que las cosas me salgan de una forma determinada. Y en cierto modo Dios invierte el orden. Analiza, consulta y entonces decide y entonces apóyate en Dios, ¿vale? Esto es como lo del istihara, salatul istihara, la oración de buscar el bien. Mucha gente cree que tú haces esa oración y luego en un sueño o algo Dios te da la respuesta. Pero eso es una representación incorrecta. Realmente tú analizas la situación, tomas la decisión y entonces luego le pides a Dios, ese es el dua, le pides a Dios que si esto es beneficioso te lo acerque y si es perjudicial te lo aleje, pero la decisión la has tomado tú, ¿vale? Y eso es una cosa del Islam que llama la atención. Podríamos decir que en las creencias míticas tú esperas pedirle algo a los dioses o incluso a Dios y hay un resultado en el cual Dios interviene y te arregla las cosas, pero en el Islam nunca es así. O sea, en el Islam se te dice, tú analiza, tú consulta, tú consensúa, tú busca cuál es la mejor opción y luego confía en Dios, ¿vale? O sea, el orden es el invertido, que es el orden natural de las cosas. Es decir, Dios en esta creación ha puesto unas normas, se ha puesto unas leyes, ¿vale? Y parte de esas leyes es que el que se esfuerza normalmente tira más adelante. El que consulta y hace las cosas consensuadamente mantiene al grupo unido. Y el que lo intenta acaparar toda la autoridad, pues no mantiene al grupo unido, ¿vale? Estas son normas que tú tienes que tener en cuenta. Normas, por ejemplo, en la conducta de las personas. Tú tienes que tenerlas en cuenta a la hora de tomar las decisiones y luego apoyarte en Dios, ¿vale? Esa es la idea del tawakkul. Es una idea natural que sigue o es una consecuencia del mundo que Dios ha creado, un mundo con asbab, con mecanismos y con leyes. Y este concepto del tawakkul, de apoyarse en Dios, en cierto modo lo que te intenta dar a entender es que cuando tú has tomado esa decisión, tires para adelante de forma confidente, ¿vale? De forma confiada, perdón, de forma valiente, ¿vale? Es decir, si habéis hablado, habéis consultado y creéis que esta es la mejor alternativa, tirad para adelante, ¿vale? Quiero decir, ahora no sé si va a funcionar, ahora no sé qué, no confío. Esa desconfianza, en cierto modo, hace que las cosas tiren para atrás, ¿vale? Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Dios, en realidad, ama a las personas que se apoyan en él, ¿no? A las personas que se confían, las personas que se apoyan. Estas cualidades que Dios ha dado aquí, que son cualidades del buen liderazgo, pueden ser aprendidas, ¿vale? Eso es una de las cosas interesantes. Tú puedes adquirir esto. Puedes adquirir cualidades, como por ejemplo el Islam nos enseña a adquirir cualidades a través de la repetición. Si tú finges unas cualidades en un número de veces determinado, al final las adquieres, ¿vale? Se convierten en un hábito.
Eso es parte del hecho de que en el Islam todo sea repetitivo. Las 5 oraciones, el ayuno cada año en vez de Ramadán. ¿Por qué? Porque estas cosas lo que hacen es que se graben determinadas conductas. Hablando del ayuno, en el ayuno tú te abstienes de necesidades que son básicas, es decir, la comida, las relaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú haces algo durante mucho tiempo, posiblemente 2 o 3 semanas, si lo haces conscientemente, se convierte en parte de la personalidad, ¿vale? Y hay estudios sobre esto. Cuando pasan 2 o 3 semanas y tú estás haciendo una cosa repetidamente, al final esa cosa se convierte en un hábito, ¿vale? Si técnicamente estás haciendo el ayuno siendo consciente, no solo por imitación, sino siendo consciente, me abstengo de comer, me abstengo de esto, para poner bajo control, digamos, mis instintos, al final esa respuesta se va a convertir en parte de tu personalidad, ¿vale? Por lo tanto, a través de la repetición, por ejemplo, se pueden adquirir estas cualidades, ¿no? Y muchas más. Esto de consultar, por cierto, se transfiere al ámbito familiar. Es decir, mucha gente tiene esta pregunta de quién manda, ¿no? En casa, si el hombre, que la mujer. Hay un interesante versículo en Surah Al-Baqarah que está hablando de cuestiones familiares, y es muy interesante porque está hablando además de una cuestión relacionada con el divorcio. Quiero decir, cuando un matrimonio se ha divorciado, incluso después de ese divorcio hay hijos de por medio. A lo mejor ese hijo es un bebé y todavía necesita ser amamantado, ¿no? Ese es el contexto de este versículo. Incluso en ese caso, tú y tu ex pareja tenéis que consensuar qué es lo que vais a hacer con el niño, si va a recibir ese amamantamiento o si no. Dios dice, si desean, los dos padres, si desean la separación, es decir, separar a la madre del hijo o destetarlo, en base al mutuo acuerdo y al consejo, a este shura, a este consensuar las cosas, no habrá falta para ellos. Llama la atención porque en el divorcio, incluso más que en el matrimonio, es difícil consensuar las cosas, es difícil ponerse de acuerdo, ¿vale? Y aquí Dios nos está llamando a ponerse de acuerdo, a hacer las cosas juntos, ¿vale? Y si lo hacéis juntos, buscando lo que sea mejor para el niño, no hay falta sobre vosotros, ¿vale? Es decir, habréis hecho lo correcto, en cierto modo. Un interesante ejemplo en la biografía del profeta Alisat Wassalam, él en sus cuestiones privadas y familiares se dirigía las cosas a través de la consulta, ¿vale? Este es un principio que forma parte de la personalidad técnicamente del musulmán, ¿vale? Bueno, cuando los musulmanes los musulmanes vivían en Medina, obviamente los paganos tenían el control, digamos, o la posesión sobre la Kaaba y la mezquita sagrada, pero el profeta Alisat Wassalam le fue revelado o vio en un sueño que los musulmanes podían ir a hacer el Umrah, ¿no? Podían ir a peregrinar a Mecca, que estaba controlada por los paganos, ¿vale? Por tanto, el profeta y muchos de sus compañeros, Alisat Wassalam, viajaron hacia Mecca. Pero claro, lo que se encontraron allí no fue una recepción muy bonita, sino que los paganos dijeron, aquí no vais a entrar. Tuvieron que acampar fuera en Hudaybiyah, ¿vale? Claro, finalmente, después de algunas negociaciones, se hizo un pacto, y parte del pacto era, este año no vais a poder entrar a peregrinar, ¿vale? Entre otras condiciones que dejaban bastante mal a los musulmanes, aparentemente. Claro, cuando el profeta aceptó este pacto, algunos de los compañeros estaban bastante en shock. Quiero decir, te hemos seguido, hemos creído en ti, supuestamente íbamos a entrar en la ciudad de Mecca a peregrinar, y ahora nos vamos a volver a casa sin haber podido hacerlo. Claro, esto quieras o no, cuando tú crees en alguien y le sigues y ves que el resultado no es el esperado, en cierto modo te choca, ¿vale? El profeta Alisat Wassalam, claro, lo que él dijo es, bueno, yo os dije que entraríamos, pero yo no sé si es este año, parece que no va a ser este año, ¿vale? Tiene muchas cosas en la biografía del profeta, te encuentras a Alisat Wassalam que él es un ser humano, él no conoce el futuro, él está sujeto a la revelación, ¿vale? La cosa de este pacto es que al final fue bueno para los musulmanes, porque, bueno, es una larga historia, ¿no? Pero fue muy bueno para los musulmanes y consiguió que en poco tiempo pudieran entrar en la ciudad de Mecca, ¿no? Pero eso es una historia más larga. La cosa es que cuando, en cierto modo, el pacto estableció que los musulmanes tendrían que volver a casa, el profeta entró al lugar donde estaba acampando y su esposa, Salama, el profeta le expresó, mis compañeros están
digamos, no están en plan de hacerme caso, están en shock. Y Salama dijo, si lo que tú quieres es que ellos sacrifiquen al animal que tú llevas para peregrinar, y se afeiten la cabeza, que son los rituales de la peregrinación en este caso fallida, Salama le dijo, sal fuera y hazlo, y ellos te van a seguir. El profeta salió, lo hizo, y todos, por el simple hecho de verle hacerlo, empezaron ellos a hacerlo también, ¿vale? Y se resolvió, digamos, esta situación. Pero se resolvió gracias a la consulta, en este caso, ¿vale? A la consulta con los familiares, y en este caso, con una de sus esposas, ¿no? Lo digo porque a veces tenemos la falsa idea del liderazgo de que yo no tengo por qué consultar las cosas con otras personas, e incluso en el caso de muchas personas yo no tengo por qué consultar las cosas con mi mujer, especialmente si yo soy un líder de un grupo que estamos en una expedición, ¿sabes? Como que esto es una cuestión nuestra. Pero eso no se palpa en la biografía ni el ejemplo del profeta, sino una completa humildad de siempre estar consensuando las cosas, intentando buscar complacer a los demás en la medida de lo posible, ¿vale? Por tanto, esto demuestra que la idea de consultar se extiende al ámbito familiar. También se extiende, por ejemplo, en la política, en el poder. Cuando se reparte el poder, como hemos dicho, hay menos posibilidades de corrupción. Y una de las características de los lugares del mundo donde hay muchísimo, si lo quieres decir así, no hay éxito, o no hay avance, o no hay desarrollo, en muchos casos, uno de los muchos factores, porque son muchos factores internos y externos, uno de esos factores es que el poder no está repartido, que hay una persona que quiere hacerlo todo y tomar las decisiones de forma independiente, ¿vale? Y la gente, ni quienes están cerca de él toman decisiones, ¿vale? Y eso es una de las cosas que atrasan y destruyen a la civilización humana, el no saber consultar las cosas. Incluso en el avance científico, por ejemplo, hay un concepto que es el hecho de que otras personas comprueben lo que tú descubres, o comprueben los mismos experimentos. Quiero decir, parece una tontería, pero el avance, tanto a nivel político como a nivel científico, va de la mano. Y de hecho, si os fijáis, ha ido de la mano en los últimos siglos. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a asumir que hacer las cosas en grupo y consensuadamente trae mejores resultados, cuando empiezas a darte cuenta de esto, empiezan a salir mejor las cosas, ¿vale? Eso es una de las leyes, digamos, que Dios ha puesto en esta creación, ¿vale? E incluso en el trabajo, si tú quieres emprender, necesitas dejarte asesorar, necesitas dejarte aconsejar, necesitas, por ejemplo, si tienes socios, esos socios tienen buenas cualidades y tienen conocimientos que tú no tienes, ¿vale? Hay que hacer las cosas en grupo. Y os habréis dado cuenta que cuando estáis con alguien que intenta acaparar todo el liderazgo y toda la autoridad, se tuercen las cosas, ¿vale? O sea, esto es un concepto muy importante. E incluso en la religión. Fijaos que cuando el profeta empezó a recitar el Corán en Medina, la comunidad que había ahí, que era la comunidad de la gente que tenía la escritura, esas personas ya tenían conocimiento religioso, pero lo tenían solo la élite, el clero. Y claro, cuando el profeta empezó a recitar, ¿qué es lo que tiene? Que sus seguidores, que son árabes y letrados, que no saben leer y escribir en muchos casos, tienen acceso a la escritura, están repitiendo las cosas que esa gente de la escritura tenían guardadas como material privilegiado que les confería poder, ¿vale? Y eso en cierto modo era algo que les molestaba, pero el simple hecho del Corán y el hecho de que se memoriza en masa, y idealmente tendríamos también que conocer su significado en masa, ¿esto qué es lo que hace? Impide que haya una clase religiosa o un grupo un clero que se establece como poder incuestionable, porque todo el mundo tiene acceso a la palabra de Dios hasta cierto punto, ¿vale? O sea que incluso en la religión, dado que la religión se solapa con el poder en muchos casos, es importante esta, si lo quieres decir así, esta democratización, ¿no? O esta repartición del conocimiento. Por tanto, pido a Dios que saquemos de esta charla esa lección, la lección de: en todos los aspectos de mi vida voy a consensuar, no voy a ir de líder absoluto, voy a pasar por alto a veces los errores de los demás. Y de esta forma es como se va avanzando. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.